Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Mi invitado es Federico Bongiorno. Federico es un emprendedor nato. Es cofundador de Everest Media y Everest Real Estate. Hoy vamos a aprender de cómo convertir una pasión en un negocio, de explorar muchos intereses para desarrollar la mentalidad de emprendedor, además en momentos de inestabilidad. Federico, muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Para quien no está muy familiarizado con tu trabajo y tu trayectoria, ¿nos puedes platicar brevemente qué es lo que has hecho y cómo has llegado al punto en el que te encuentras hoy? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que están ahí del otro lado. Bueno, el cómo llegué a donde estoy hoy. Yo siempre digo que soy bastante defensor, digamos, de una palabra que se llama serendipia, que la Ujú. serendipia, para quienes no lo conocen, que están del otro lado, son esos hallazgos afortunados que aparecen en el camino a medida que vas avanzando. Entonces, la premisa de eso es empezar a avanzar hacia adelante con cosas y después el camino te va a ir dando diferentes rutas o diferentes lugares donde puedes ir construyendo. Cuando yo empecé con un blog personal, porque yo dije, voy a conectar cosas que me gustan para poder sostenerlas en el tiempo, y empecé a escribir. A mí me gustaba mucho escribir. Y el blog fue desencadenando que yo aprenda de marketing, porque claro, el blog per se no generaba visitas, no existía, no lo veía nadie, etcétera. Entonces que tengo que aprender de marketing para que más gente llegue acá. Eso fue el puntapié, esa fue la primera serendipia que digo, de decir, bueno, me encontré con el marketing gracias a escribir un blog. El blog empezó a hacerse conocido, empezó a crecer, ganó bastantes premios y demás, y terminó desencadenando en que empresas se empezaron a acercar a mí a decirme, quiero que hagas el marketing que hiciste con tu blog, pero conmigo. Y ahí fue como el puntapié de lo que hoy es Everest Media, que es una agencia de marketing digital. Entonces creo que si yo te tengo que decir, cuando empecé, tenía claro que iba a tener una agencia de marketing, todo eso, no, ni un poco. Todo se fue dando a medida que fui avanzando. Por eso soy bastante de decir esto de empezar con algo que te guste. Probablemente la pasión se vaya encontrando en el camino, que eso después lo vamos a hablar si querés más en detalle, pero yo creo que empezar con algo que te guste y que puedas sostener en el tiempo, porque la clave de todo es la disciplina y sostenerlo en el tiempo, si no, nunca va a crecer. Ese fue como el puntapié de todo. Pero bueno, lo comentas así muy natural y te agradezco, pero todas estas circunstancias que aparecen en el camino, que parecen a veces coincidencias, yo creo que uno las provoca. No sé si te ha pasado, creo, yo no soy experto en neurociencia, pero Ujú, entiendo que el cerebro tiene esta capacidad de filtrar información y nos ujú. deja ver un poco lo que estamos buscando, porque nadie puede ver lo que no sabe que no que está buscando si no sabe que lo necesita, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de cuando te vas a comprar un auto, un coche Ujú. y dices, "Ah, voy a comprar tal" y empiezas a ver muchos de esos en la calle. Sí. O cuando alguien tiene algo una mujer embarazada en la familia, empiezas a ver muchas mujeres embarazadas porque Ujú. es algo que tienes. Entonces, de que sí se presentan coincidencias en el camino, puede ser, pero uno tiene que estar listo, tiene que tener la información para verlas y poder aprovecharlas. Tu mentalidad de esto, de emprender, de Ujú. buscar oportunidades, ¿viene de dónde? ¿Es una cosa que aprendiste en casa? ¿Tus padres eran emprendedores? ¿Cómo lo desarrollaste? ¿O se dio de...? Yo no creo que sea de manera natural. Sí, creo que como esos insights que vamos teniendo de afuera hacen mucho a lo que es uno. En mi familia, mi mamá siempre fue independiente de tener cosas propias, etcétera, y siempre fue una persona que cuando yo tenía alguna idea, alguna cosa, siempre era tipo, hacelo y después vemos, ¿me ¿entendés? Como probá, intentá Ujú. y dale para adelante, que al día de hoy sigue siendo la persona, una de las personas con las que yo consulto, ¿viste? Me voy a poner a hacer esto, que cada vez a veces son cosas más grandes, etcétera, y siempre es como, hacelo, mandate y después vamos viendo cómo se acomoda. Entonces creo que sí, obviamente es algo que si no viene de quizás de la familia, de las cosas, se puede buscar afuera. Obviamente sí te tenés que relacionar con entornos que te generen eso, porque el entorno para mí es muy importante y no todos salimos también desde el mismo lugar, digamos. Porque, por ejemplo, no es lo mismo alguien que de repente nace en una familia que tenía muchas empresas, etcétera, que sale con un chip, digamos, de ahí, después alguien que sale de repente abajo. Yo, por ejemplo, en mi familia vi eso de empezar quizás de la nada, algo chiquito, empezar a crecer y todo ese camino. Entonces es como que
Es importante el entorno, sí, pero después también con el tiempo podés entender que podés ir creando tu propio entorno y rodearte de personas que te ayuden y que te motiven y que sean parte de ese proceso de crecimiento. Pero sí me parece importante tener esa, como si vas a emprender y crear cosas, tener esa mentalidad de estar atentos, de estar presente en el lugar y estar observando esas cosas que aparecen alrededor, porque siempre pueden aparecer oportunidades, de las cuales algunas puedes elegir y otras no, pero siempre estar atento y ser consciente de esas oportunidades que aparecen. Me gusta mucho esto que dices, que efectivamente cada quien tiene un camino distinto y si tú naciste en una casa donde toda la vida se emprendió o tus padres son, Ujú. son dueños de negocio o algo, a lo mejor tienes ese chip, pero si no lo tuvieron, si no naciste en una familia así, no estás condicionado a que no pase en tu vida. Y me Ujú. gusta también esto que dices, que el entorno es muy importante, pero sobre todo que nosotros podemos crear el entorno, ¿no? Relacionarte con Ujú. personas que más o menos están haciendo lo que tú visualizas que quieres hacer. Este tipo de influencias que sí decidir, que sí nosotros lo podemos decidir. Yo pongo también como ejemplo esto de si tú no, si tú quieres bajar de peso, pero en la casa hay galletas, tarde o temprano vas a comer galletas. Si quieres Ujú. bajar de peso, saca las galletas de casa, no vas a comer galletas. Si tú quieres ser emprendedor, relaciónate con emprendedores poco a poco. A lo mejor toma tiempo, pero finalmente se puede hacer. Ahora, de tener una pasión, de tener ganas de hacerlo, a pasar a hacer un negocio, pues se dice Ujú. rápido, pero me imagino que hay muchos pasos. A lo mejor para la mayoría de personas una pasión es un hobby, algo que se hace el fin de semana, ¿no? Pero para Ujú. ti cosas como viajar y eso se convirtieron finalmente en un negocio. ¿Cuál es lo Ujú. más importante? Ese link que a lo mejor no vemos todos, que digo que todos creemos que un hobby, que una pasión es un hobby, pero ¿qué es lo más importante para pasar de pasión a hacerlo un modo de vida? Bien, mira, yo en ese sentido, una persona que me ayuda a explicarlo muy bien, siempre que lo escucho me hace mucho sentido, es Gary Vaynerchuk, Ujú, cuando habla de estas cosas, porque le habla mucho también a las nuevas generaciones. Yo tengo 27 años, empecé a crear cosas a los 17 y era algo que siempre dice, es, no creas que vas a tener como solucionada tu pasión y tu misión de vida a los 20 y pico de años, o sea, es muy poco probable que eso suceda, pero la clave para llegar a encontrar eso es empezar a hacer cosas que te gusten, o sea, alrededor de las ujú, cosas que te gustan, capaz que no son directamente tu pasión de vida y misión final, pero son cosas que te gustan, que te van a poder mantener creando cosas y sostenerlas a lo largo del tiempo. Creo que la gran clave para encontrar eso que realmente te apasiona es empezar a crear cosas alrededor de esos puntos que te gustan. Si te gustan, no sé, las artes marciales y te gustaría enseñar sobre ese tema, bueno, empezá a crear alrededor de eso. Después probablemente esos caminos aparezcan y te vayas conectando y entendiendo cada vez mejor. Y sobre todo, cuando estás en esa búsqueda es probar varias cosas de esas que te gustan. Decir, bueno, me armo un blog y después del blog también armo un podcast y del podcast empiezo a grabar videos en YouTube y capaz que en un año, no, los videos en YouTube la verdad que no me gustan tanto, los dejo hacer, pero el podcast me encantó y sigo profundizando en el mundo del podcast. ¿Qué más se puede hacer en este mundo? ujú. Yo creo que es ir probando muchas cosas e ir de a poco tomando decisiones para entender qué cosas de todas esas son las que más sentido te hacen y más te gustaría sostener en el tiempo. Ahora fíjate, es curioso, qué bueno que mencionas esto porque yo durante muchos años trabajé en Corporate America, en el mundo Ujú. corporativo, en las grandes compañías, y tengo muchos amigos que continúan trabajando ahí. Fueron a la universidad, estudiaron una carrera, se Ujú. especializaron, son expertos en lo que hacen, y a Ujú. lo mejor se van a retirar dentro de 4 o 5 años y se ven muy limitados porque solamente saben hacer una cosa y lo han Ujú. hecho durante muchos años. Curiosamente, cuando uno va a estudiar a la universidad es supuestamente para tener opciones. Claro. Curiosamente, parece ser que en este nuevo mundo en que vivimos te limita las opciones. Porque a lo mejor te retiras a los 60, 65 años, tienes todavía 30 años de vida y no sabes hacer más que una cosa. Esto que me dices de explorar intereses puede también parecer para muchas personas un juego. Ujú. A mí me encanta la idea, ¿eh? Porque, por ejemplo, soy fanático de Leonardo da Vinci. Era un tipo que exploraba, finalmente hacía Ujú. un poco de todo. Era más o menos bueno en todo y muy bueno en un par de cosas, pero Ujú. sabía de muchas disciplinas y muchas disciplinas nutrían.
a su verdadera pasión. ¿Tú cómo lo ves? ¿Es algo en un mundo en el que estamos viviendo ahora donde se permite, se vale tener varios intereses, explorarlos, intentar incluso conjugarlos bajo un mismo paraguas? Sí, yo siempre fui bastante en ese sentido como polímata, que me Ujú, gusta aprender y entender muchas de las cosas. Eh, Creo que depende mucho del rol que quieras ocupar. Obviamente siempre una visión más amplia te va a permitir tomar mejores decisiones por más que seas muy bueno en algo, pero también depende del rol que quieras ocupar dentro de lo que vayas a hacer. Porque, por ejemplo, si vos me decís, quiero ser programador experto de una tecnología puntual y probablemente necesites ser mucho mejor que el resto en eso puntual. claro. Pero si vos querés saber mucho de eso, pero entender cómo conectarlo con otras cosas, porque hoy al final del día vivimos en un mundo demasiado conectado, todo intercede. Por ejemplo, yo soy una persona que siempre le gusta mucho todo lo que tiene que ver con el desarrollo de marcas, y de contar historias, la parte estética de cómo se comunican las cosas, etcétera. Y lo que yo encontré es que eso lo puedo aplicar en diferentes disciplinas, en mis Ujú. negocios, en cuando voy a crear, no sé, mi podcast, y bueno, me fijo que la portada sea estética o me gustan, como que todas las cosas están interconectadas entre sí y que quizás ser muy, 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 muy bueno en una sola cosa te genera algunos sesgos que no te permite ver ese mapa global. Yo soy más de, y también por mi rol en los negocios y demás, más de tratar de observar el mapa global y tratar de aportar desde las cosas que yo sé que soy mejor que el promedio, digamos, o que me gustan más y profundicé mucho más en eso. Entonces yo trato de siempre mirar primero el mapa global y después tratar de interceder con esa visión global en las cosas que yo puedo hacer mejor. Me gusta esto también que dices de que tienes, te gusta ver el mapa global y además ver el detalle de donde tú eres muy bueno, como antes decíamos o decimos, ver el bosque y el árbol, ¿no? Poder Ujú. distinguir las dos cosas para ver dónde actuar. Me imagino que esta debe ser una de las habilidades principales de alguien que quiere emprender. Pero de tener una pasión después a desarrollar toda esta visión de ver cuál es lo importante, dónde puedo aportar más, ¿cuáles consideras también que son las habilidades necesarias para poder emprender? Para decir, voy a trasladar todos estos intereses, en poder hacer un negocio es tener capacidad de mando, ser líder. Hay algo que a mí me apasiona también de las personas que empiezan sus negocios, que empezamos nuestros negocios, que es, creo que que te tienen que gustar las ventas de alguna manera, Ujú. porque nadie va a vender un producto tuyo si tú primero no se lo logras vender bien. Pero, ¿cuáles son desde tu punto de vista esas habilidades que se requieren para poder un día tener un negocio propio de algo que te gusta mucho? Bien. Yo creo que voy a separar como de habilidades blandas y técnicas. Yo creo que las Sí. habilidades técnicas se pueden aprender mucho más fácil que las habilidades blandas. Entonces, creo que, entre comillas, no es necesaria tantas habilidades técnicas para empezar un negocio, porque podés ir acomodándolo o aprendiéndolas en el camino. De habilidades más blandas, creo que son, o sea, importantes, por ejemplo, el liderazgo, las ventas, etcétera, son muy importantes, pero también hay que entender cómo uno puede ser bueno en eso. Y ahora te voy a dar un ejemplo que, por ejemplo, me pasó a mí. Pero siempre creo que la base de todo es desarrollar la inteligencia emocional, porque cuando vos vas a Ujú. emprender no tenés certezas, tipo cero certezas tenés hacia adelante, entonces tenés que saber controlar mucho esa ansiedad, el manejo del riesgo, de todas esas cosas, tenés que aprender a manejarlas a nivel personal, porque si te afecta mucho todo eso, es muy difícil avanzar en algo sobre lo que no tenés certeza. Ujú. Entonces creo que lo que es la inteligencia emocional a nivel personal es algo que es muy importante desarrollar y que nadie nace sabiendo, sino que la vas a tener que ir aprendiendo a medida que te van saliendo mal las cosas o bien y demás, e ir controlando eso. Pero después en cuanto, por ejemplo, al liderazgo y a las ventas, yo sé que hay personas que son buenas de diferentes maneras en eso. Por ejemplo, hay personas que lideran más desde inspirar a las personas, hay Ujú. otros que quizás lideran más desde la empatía, de entender a su equipo o al entorno y lideran más desde ese lado, pero no son una persona que, por ejemplo, yo lidero más desde la empatía, de entender qué le funciona bien a cada una de las partes que conforman mi equipo y cómo los puedo ayudar en eso. Y quizás, por ejemplo, mi socio, si bien tiene mucha empatía, lidera mucho más desde la inspiración. Es como el foco ahí que todos dicen, wow, y como que vamos hacia ahí. Entonces creo que hay que encontrar bien cómo funciona mejor uno en eso. Yo, por ejemplo, en ventas, yo siempre me río porque
con mi socio somos muy parecidos en la forma de ser, pero no en la forma de trabajar, ¿sí? Él, por ejemplo, en ventas es muy comercial, le sale muy fácil, muy natural, y es muy bueno. Y yo quizás era una persona mucho más introvertida, hace un par de años no me salía. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo puedo hacer para vender si no soy tan extrovertido, tan que me sale así natural? Y dije, bueno, voy a armarme un ecosistema de cosas que la gente pueda ver, que sienta valor en eso. Por ejemplo, en esto que te decía, desde la estética de mi página web, desde Ujú. la claridad en el mensaje, en cómo lo daba, de que se sienta la calidad en eso. Entonces yo, desde lo escrito, era muy bueno logrando ventas, porque la gente cuando llegaba a la experiencia de mi página y todas esas cosas, sentía que todo fluía, que todo funcionaba bien, sentía la calidad, etc. Entonces me armaba de mis herramientas y mis armas para poder lograr mejores ventas. Pero sí creo que es importante. Vos cuando empezás cualquier negocio, para mí tenés que enfocarte en ventas y en producto. Si tenés un mal producto, por más de que le pongas todo el marketing alrededor, no va a funcionar. Si no sabes vender, por más que tengas el mejor producto del mundo, si no llega a nadie, tampoco va a funcionar. Entonces creo que al principio es producto y ventas, la base de todo. Hablaste de la relación con tu socio y me decías que tú eres más introvertido, no te gusta vender y él se le da de manera muy natural. Y recuerdo mucho también la pareja que formaban Steve Jobs con Steve Wozniak, que Ujú, Jobs decía, yo no soy el gran desarrollador de tecnología, de software, entiendo, soy más creativo y soy más de ventas y más de marketing, ujú, y dejaba que Steve Wozniak hiciera toda la parte técnica. ujú, Y asumía sus debilidades, Steve Jobs, pero no lo ujú. limitó. Decía más bien como tú, me nutro de alguien que cubra esa parte y hacemos un buen equipo. Y esto me lleva a preguntarte, sé que uno de los problemas más grandes de todas las compañías, no solo en Latinoamérica, en el mundo, es la selección de socios. Y que muchas compañías terminan, rompen a los próximos 4 o 5 años porque la sociedad no funcionó, porque no se llevaron bien. Ujú. ¿Cómo puede hacer alguien para escoger un buen socio? ¿Quién es el socio adecuado? ¿Cómo se hace? Porque también de manera natural alguien dice siempre, voy a empezar un negocio y buscas un socio, pero ¿cómo se hace para encontrar el socio adecuado? Bien, bueno, nosotros en ese sentido quizás somos diferentes a las modalidades tradicionales de tipo de grandes corporaciones. Nosotros somos más crecemos desde el orgánico, digamos, Ujú. entonces somos muy de observar a las personas, tanto a las personas que trabajan con nosotros, a las sociedades que vamos a generar, y en eso, como te decía al principio, con mi socio actual, nos conocimos por un evento en común y demás, por una persona en común, pero conectamos mucho desde el estilo de vida, desde las formas, desde Ujú. los valores fundamentales, desde un montón de cosas en la manera de ver el cómo crear negocios. Por ejemplo, ninguno de los dos empezó pensando diciendo yo quiero tener, por ejemplo, una empresa que reciba inversiones externas y hacer un exit, etcétera. No, los dos queríamos construir negocios que crezcan de abajo a largo plazo, que puedan ser negocios grandes. Entonces, esa visión en común creo que es fundamental, porque muchas veces yo creo que los motivos por los que fallan estas sociedades son que se llevan muy bien trabajando, pero tienen visiones de vida diferentes. Si, por ejemplo, esto que hablábamos ahí off the record un poco, si mi socio me hubiera dicho, yo quiero tener una oficina en el medio del microcentro de Buenos Aires, y yo quería tener todo lo contrario en mi estilo de vida, y probablemente en algún momento iba a haber fricción o desconexión Claro. en la visión del negocio. Entonces, una manera puede ser eso, capaz que trabajando nos llevamos muy bien, pero en la visión de vida o la visión de futuro estaba muy desconectada. Y la otra es a la inversa, capaz que no teníamos una visión en común a nivel personal, a nivel estilo de vida y demás, pero a la hora de trabajar, los dos, no sé, o hacíamos lo mismo, o no teníamos maneras de trabajar iguales, o no queríamos lo mismo para el negocio, entonces ahí iba a generarse fricción y desconexión. Entonces yo creo que la clave es primero, sí tener las visiones personales conectadas a futuro de lo que quiere cada uno a nivel personal y a nivel negocio, y después entender si en lo laboral también generas esa conexión o ese yin y yang, digamos, que pueda hacer que todo funcione mejor. Yo creo que eso es fundamental. Nosotros primero observamos mucho a las personas, Ujú. y después, cuando la persona nos cierra, tratamos de entender cómo esa persona, y esto también lo hablo para las personas que trabajan con nosotros, ahí tratamos de entender si esa persona puede encajar en el ecosistema en un lugar donde pueda realmente brillar. Porque si ahí, o sea, nunca es un problema de una sola de las partes, sino que de repente puede ser que nosotros
pusimos la pieza donde no iba, entonces no puede brillar y puede brillar en otro lado, o a veces puede ser que la persona no se sentía cómoda ahí directamente. Entonces, yo creo que es importante esto. Primero, personas y después negocios. Hay que tener claro que casi, casi se convierte en una familia, ¿no? Porque pasas tantas horas y tantas cosas importantes decides con un socio, que la verdad es que sí tienes que tener mucho cuidado en cómo decides. Y ahora que hablaste de formar equipo, algún consejo clave que ustedes utilicen? Ya hablaste un poco de eso, de cómo contratan, pero cosas que me digas, mira, nosotros aquí rompemos un poco la regla, intentamos contratar de esta manera, buscamos de esta persona, a lo mejor hasta preguntas claves, trampitas que les pongas a las personas. ¿Nos puedes dar algunas ideas, consejos de cómo contratan ustedes en Everest? Te tengo una respuesta que está buena porque es como uno de mis mejores amigos de toda la vida. Trabaja en recursos humanos, en Ujú, multinacionales, en empresas grandes, fue consultor muchos años. Entonces cuando lo hablo con él me dice, lo que les sucede a ustedes no es normal. Y ahora te voy a explicar qué es lo que sucede. Nosotros, yo a nivel personal, hace 10 años que vengo construyendo mi marca personal, genero contenido, me voy posicionando en ujú, redes y demás. Mi socio a través de Codiem, esta empresa que es una academia de marketing digital, genera mucho contenido, no sé, 2, 3 posteos por día, o sea, mucho, mucho, mucho contenido de afuera. ¿Qué sucede con esto? Esto genera dos cosas. Uno, atrae gente, porque ujú. obviamente hace que más gente te esté observando, pero además filtra, porque filtra a las personas que empatizan con ese mensaje, que entienden de lo que hablas, que les gusta la manera en que tenés de comunicar. Entonces, ¿qué nos pasa? Nosotros a veces sacamos una búsqueda de un perfil súper específico, no sé, especialista en Facebook Ads, por ejemplo, y capaz que recibimos 200, 300 formularios en el lapso de una semana de personas que quieren trabajar con nosotros, que llegan diciendo quiero trabajar en la agencia de o quiero trabajar en el equipo de, y eso es una ventaja competitiva súper interesante porque ya ahí están llegando personas que fueron, entre comillas, filtradas Claro. por nuestras formas, nuestras maneras de comunicar, nuestros tipos de negocio, todas esas cosas. Entonces, tenemos la ventaja competitiva de que no tenemos que salir a buscar al mundo talento, sino que simplemente abrimos búsquedas y el talento está ahí esperando y queriendo trabajar con nosotros. Entonces, creo que un gran diferencial para cualquier empresa que quiera construir equipos con mejores talentos, con mejores oportunidades, es construir esa identidad de marca, ese mensaje hacia afuera, que haga que las personas quieran ser parte de ese ecosistema. Un poco también al personaje que ya mencionabas antes, ¿no? Gary Vaynerchuk, que siempre él dice, Ujú, contrata por mentalidad y no por skills. Los ujú. skills finalmente se pueden desarrollar. Pero oye, esto también me interesó mucho, si puedes profundizar un poquito más en esto. Yo con amigos míos con los que estudiamos, o conocidos, familiares, en fin, que estudian una carrera y después salen a buscar trabajo y casi, casi donde lo encuentren. Yo no voy a decir que a mí, que yo lo planeé, pero Ujú, sí me pasó en la vida que trabajé en compañías que quise haber trabajado. ujú, Cuando yo finalmente busqué trabajo o se me brindaron las oportunidades, eran compañías que yo algún día había pensado que me hubiera gustado trabajar. Digo, ujú. fue accidental, no es que yo necesariamente lo planeé, pero creo que sí es algo que las personas hoy pueden y deberían hacer, decir, ¿dónde quiero trabajar y qué pasos tengo que dar para llegar a esa posición? Que no pasa la mayoría de las veces. La mayoría de las veces las personas salen a buscar trabajo y Ujú. donde lo encuentran y finalmente a lo mejor las piezas no se ponen en el mismo nivel, ¿cierto? Pero ¿qué puede hacer las personas ahora? Como dices, sí se puede filtrar un poco más. Ya nos hablaste desde el punto de vista de Everest, pero desde el punto de vista de las personas que están buscando trabajo, ¿qué deberían hacer? Yo lo que siempre recomiendo, o sea, varias cosas. Uno, y esto conectando también con lo que te contaba de mi amigo que trabaja en recursos humanos, por ejemplo, ahora las empresas, sobre todo también las grandes corporaciones, están teniendo muy en cuenta las marcas personales. Ujú, ¿Sí? Porque una persona que construye una marca personal es un activo para la empresa. Porque si trabaja para la empresa y encima comunica en su marca personal lo que aprende, está generando imagen de marca también para la empresa. ujú. Entonces, creo que por un lado es empezar a construir esa marca personal, empezar, porque también es una buena herramienta para que el empleador vaya y observe qué es lo que tenés para ofrecer, mucho mejor. O sea, si nosotros dos estuviéramos compitiendo por el mismo puesto de trabajo, con los mismos skills, con la experiencia muy similar, pero vos tenés una marca personal y yo no la tengo, probablemente vos estés por encima mío.
¿sí? Porque tienen un lugar donde ir a ver lo que vos tenés para ofrecer a nivel profesional. Entonces, yo creo que la construcción de marca personal es un skill muy, muy, muy interesante hoy en día para diferenciarse. Y en segunda instancia, en esto de decir, bueno, ¿cómo salgo a buscar en esas empresas? Yo creo que la clave es meterte dentro del ecosistema de esas empresas. Si tienen una academia donde enseñan y anda a estudiar ahí, si tienen un evento y anda al evento y aprende en el evento, porque eso, lo que buscan las empresas, sobre todo cuando hoy muchas empresas tienen sus propias academias donde enseñan, por ejemplo, habilidades técnicas de lo que Ujú. ellos buscan después para contratar. Entonces, qué mejor que aprender en el lugar donde ellos enseñan, porque después probablemente vayan a buscar en ese lugar cuando necesiten talento. Entonces creo que la clave es meterse dentro del ecosistema de estas empresas todo lo posible, interactuar con la mayor cantidad de personas posibles dentro de la empresa, porque cuando salga una búsqueda, probablemente te tengan ahí como referencia o te hayan visto dando vueltas por ese ecosistema y cuando te vean en esa búsqueda van a decir, ah, mira, esta persona la vi en el evento, estuvo, se capacitó acá, es miembro de tal cosa. Yo creo que esas dos habilidades, tipo, construir una marca personal donde hables de ese tema que te interesa y la segunda, meterte a fondo en el ecosistema de las marcas donde te gustaría trabajar. Me gusta mucho de este momento que vivimos eso, que tú tienes, quien está buscando un trabajo o cómo colaborar, tiene la oportunidad de dirigir un poco más los pasos, ¿no? De decir hacia dónde quiero ir, estas compañías me gustan, porque así no se trata nada más de que me gusta esa compañía, también quién forma ese equipo. Y yo creo que las personas más capacitadas quieren colaborar en los mejores equipos, en las Ujú. mejores compañías y en los mejores equipos. Trabajar específicamente con tal persona, tal creativo en una agencia de publicidad, quiero llegar ahí, o con tal vendedor en tal marca, quiero llegar ahí. Creo que se puede. Y me gusta también de este momento que vivimos la importancia de colaborar. Hoy en día, bueno, puedes trabajar con personas en otra parte del mundo, en fin, Ujú. puedes profundizar también, hablar un poco de esto de hoy, el paradigma en el que vivimos. Qué importante se ha hecho colaborar. Bien, sobre este tema es interesante porque también es como para las empresas se volvió mucho, también mucho más competitivo, porque ahora ya no competís contra las empresas de tu radio geográfico donde todos contratan a las personas que están cerca. Ahora cualquier empresa puede contratar a cualquier persona de cualquier parte del mundo, entonces ya eso no es un diferencial, sino que tenés que buscar otros diferenciales. Pero pensando en esto, también lo que permite es que para una empresa su ventaja es que la contratación de talento no depende de la cercanía geográfica. Entonces, nosotros, por ejemplo, casi todo nuestro equipo por un tema, y ahí también tenés que entender el cómo construir cultura, cómo, Ujú. qué personas conectan más entre sí, también a niveles, por ejemplo, de estructura financiera, de cómo lo estructurás, hay como muchas variables a tener en cuenta, pero hoy en día, por ejemplo, nuestro equipo casi todo está basado en Argentina y en Uruguay, eh, pero dentro de Argentina hay desde las provincias del más al norte de Argentina hasta las provincias del más del sur de Argentina, donde hay Ujú. personas que nunca se vieron en persona entre sí, hay personas que yo no conozco en persona, pero que nos llevamos muy bien porque entendimos que esto que nos pasaba. Se filtró tanto viendo nuestro contenido, siendo parte de nuestro ecosistema, conocen nuestras maneras, etcétera. Entonces es como que ya entran a trabajar sabiendo el cómo somos de punta a punta. Ujú. Entonces creo que entendiendo esto, las marcas lo que tienen que lograr es, eh, y vuelvo a lo mismo, puede ser repetitivo, pero vuelvo un poco a lo mismo, a decir, ¿cómo hago para que mi mensaje hacia afuera sea lo suficientemente claro como para cuando yo salgo a buscar talento, ese talento entienda de punta a punta cómo trabajo? Porque como no nos vamos a ver en persona, como yo no le puedo transmitir, bueno, me siento al lado tuyo durante una semana y te explico la cultura de nuestra empresa, necesito que llegue conociendo lo más posible sobre mí. Ujú. Entonces creo que esto es interesante a nivel marcas también porque podés conseguir muy buenos talentos que, no sé, por ejemplo, imagino empresas de Estados Unidos. Estados Unidos está contratando en Argentina porque para la empresa de Estados Unidos es muy económico el nivel Claro. de talento que lleva, pero la persona que vive acá en Argentina vive muy bien con ese sueldo, por más de que para Estados Unidos sea poco. Capaz que de repente dicen, no, es un sueldo de $5.000. Para una corporación es un sueldo bajo, Ujú. pero para una persona de Argentina, viviendo en Argentina con $5.000 por mes, vive muy bien, o sea, Claro. es clase alta. Ujú. Entonces, también es esa estructura de pensar cómo puedo hacer que mi equipo viva lo mejor posible con las posibilidades que yo tengo y contratar estratégicamente en ese escenario. ¿Sí? Entonces creo que es interesante este nuevo paradigma que todavía se está acomodando, porque fue un boom con la pandemia, después bajó, ahora se están acomodando las cosas post.
Post-pandemia. Fíjate, nosotros aquí, nosotros la compañía que hace posible inconfundiblemente es Unofficial Media, con la que hacemos este podcast y otros proyectos, y también tenemos equipos en muchas partes, y nosotros contratamos personas durante la pandemia que personalmente no conocemos todavía, que todo ha sido a través de videoconferencias y trabajamos a distancia. Y ahora que hablaste de esto, que tienen equipo en Uruguay, en muchas partes de Argentina, tú también por el trabajo y por la pasión de viajar, entiendo que has trabajado desde muchas partes del mundo. Hoy hay muchos lugares comunes que se dicen, ¿no? Desde la reinvención y el trabajo remoto. A mí me causa, no risa, pero me causa inquietud que las personas creen que el trabajo remoto significa me llevo el ordenador, me llevo la computadora a casa, trabajo desde Starbucks. Y creo que no es nada más eso, porque creo que implica mucho más. Pero tú sí lo has hecho desde países de Europa, desde Asia. ¿Qué se necesita para tener esa mentalidad de trabajar remoto? Entender que el trabajo remoto no es nada más me llevo las cosas a casa, sino qué se necesita, qué pasos hay, cómo podemos y debemos entender el trabajo remoto. Sí, mira, te lo voy a separar en dos. Uno Ujú, desde el lado de me lo llevo a casa y otro desde viajando. ujú. Viajando, por ejemplo, hay que entender que no son vacaciones, es trabajo remoto, es mantener tu rutina en otro lugar, ¿sí? Rutina. Entonces, hay que entender si, por ejemplo, yo cuando estuve en India, que por suerte ya tenía equipo, ya tenía un montón de cosas, yo sabía que en India había lugares donde no iba a tener conexión a internet, había casi 12 horas de diferencia, cuando yo estaba de noche, ellos estaban de día, entonces había como muchas diferencias. Entonces, ¿qué hice? Traté de llevarme la mayor cantidad de trabajo asíncrono, digamos, o sea, que no sea necesario que yo esté al mismo tiempo que ellos y que Ujú. yo pueda resolver cosas que en el horario que yo estaba despierto para que ellos les quede ya hecho y demás. Entonces fue una manera de organizarme lo mejor posible para sostener esa rutina en otro lugar. Y cuando no tenía internet, dejarlo, las cosas preparadas para que eso suceda, además. Entonces creo que eso es un gran diferencial, entender que no son vacaciones, sino que es sostener la rutina de trabajo, pero en otro lugar y tratar de lograr horarios en común donde puedas interactuar con el equipo, tratar de ordenar lo mejor posible eso. En cuanto a trabajo remoto, decir, bueno, yo por ejemplo ahora estoy en mi casa, trabajo remoto, es muy similar, es tratar de establecer normas de horarios en común, evitar, creo que una de las claves es evitar los desencuentros, porque como no estamos uno al lado del otro, yo no puedo saber si vos estás en la oficina o no estás en la oficina, si estás trabajando o no estás trabajando, entonces hay que tener claridad sobre los tiempos, decir, bueno, el horario común es de, no sé, de 9 a 18 horas en promedio, estemos conectados, estemos para responder, si alguno tiene algo que hacer en ese horario y se tiene que ir, nosotros somos flexibles, sí, perfecto, pero avisar a los demás que no vas a estar en ese horario, porque no sé, tenés que rendir materias de la universidad, porque tenés que hacer diferentes cosas. Listo, perfecto, organicémonos y que esté clara la comunicación. Creo que la base de todo es la comunicación. Si no hay comunicación clara, es muy difícil trabajar remoto, porque nadie va a saber qué está haciendo el otro, si le puedo pedir algo, si no le puedo pedir, si, todas esas cosas. Creo que eso es la base. Y algo de lo que se abusó durante la pandemia son las videollamadas. Si una videollamada puede ser un mail, que sea un mail y no una videollamada. Ya. Eso también me parece importante. Sí, yo siempre también comento que eh, con amigos, familiares, pasar de la llamada de voz al mensaje de texto, al WhatsApp, tomó un tiempo. Pero del WhatsApp al Zoom fue rapidísimo. En la pandemia todo el mundo lo hizo y después, como dices, se abusaba para cosas que no es necesario hacer una videollamada. Se pedía una videollamada cuando podría ser una llamada de voz o un mensaje de texto o un email. Ahora que mencionaste esto de trabajar desde India, de estar trabajando ahí, y hablaste también un poco antes de la cultura que ustedes tienen para trabajar en Everest, de todos los viajes que has hecho y trabajando a distancia. ¿Qué, qué cosas has visto de otras culturas, de otras rutinas, de otras maneras de ver la vida y el trabajo, que has podido adaptar, que lo has traído para ti o para la compañía? ¿Y qué otras cosas confirmaste de lo que pensabas que decías, esto así lo debemos hacer, esto no lo debemos cambiar? Bien, yo creo que más que habilidades o cosas técnicas, por ejemplo, si vamos a cosas técnicas, me pasó mucho en Europa o en Estados Unidos que decís, era mucho más fácil estar conectado, porque a Ujú. veces de repente en Latinoamérica tenemos estos problemas de conexión o de mala señal o lo que sea, y ahí te das cuenta cómo, no sé, estás en Europa en un tren, en la mitad del tren, con un wifi increíble, trabajando desde ahí, vos decís, claro, con estas herramientas a veces es mucho más fácil. Pero entendiendo eso, decir, bueno, ¿cómo puedo mejorar lo que tengo yo? Yo creo que ahí pienso más de maneras
o de esquemas mentales de cómo pensar las cosas. Por ejemplo, esto que sucede en Europa, que en Europa son, no me sale la palabra, como que son mucho más cercanos los recorridos entre países y demás, Ujú, entonces es claro. como la famosa Unión Europea, está todo como mucho más conectado y es mucho más fácil hacer negocios entre países y todo ese tipo de cosas. Que quizás en Latinoamérica son distancias mucho más grandes, y a veces es más difícil esa conexión y que a veces cada uno tiene su cultura muy específica y es como que no sé si comprar, por ejemplo, pasa también con Brasil. Brasil es un mercado muy cerrado por diferencia de idioma además y está muy cerca de todos nosotros, digamos. Claro. Entonces, creo que es interesante cómo otros países conectan mucho entre sí. Después también hay otras cosas que me parecieron interesantes que ahora en esto que vemos, que lamentablemente, por ejemplo, en Argentina, que hay mucha devaluación de la moneda y demás, cómo se vuelve competitivo un país a nivel tecnología, exportando tecnología, como pasó con India, por ejemplo, Ujú. que India también tiene sus cosas, de que son tantas personas que también compiten mucho por precio y se hace medio una competencia salvaje, pero me pareció interesante cómo se volvieron potencia mundial a nivel exportar tecnología, porque entendían que ellos podían aprender sobre eso y se vuelven potencia a partir de eso y se generan mucha economía a partir de eso. Y yo digo, bueno, capaz que en Argentina deberíamos aprender de modelos, de decir, tenemos mucha capacidad técnica y decir, ¿cómo podemos aprovechar esa capacidad técnica para exportar tecnología, traer dólares al país a través de eso y reflotar un poco a partir de ahí? Entonces creo que siempre hay una frase que me gusta mucho que es la que dice que es muy difícil tener una visión global de las cosas si nos quedamos en nuestro propio rincón. No. Y creo que esto de salir y observar te permite entender qué están haciendo otros que puede estar bueno o interesante para aplicar a nivel global. Y por ejemplo, esto del trabajo remoto, yo claramente no lo inventé. Nosotros estamos desde el 2011 trabajando remoto, creando cosas en Internet, que en ese momento era en habla hispana no tan común en 2011, Ujú, pero en países angloparlantes, etcétera, era bastante más común. De hecho, me inspiré mucho en la empresa Basecamp, ujú. que eran una agencia de sitios web, después se convirtió en Basecamp, y siempre tuvieron equipo remoto, escribieron el libro remoto, y fue como una inspiración y puntapié. Entonces, siempre me parece importante estar observando afuera qué está avanzando más rápido que lo que nosotros tenemos para entender cómo lo podemos agarrar y adaptarlo a nuestro ecosistema. Lo que yo veo que ustedes hacen, me dirás si estoy correcto, los ubico mucho en lo que hoy se conoce como The Passion Economy y The Creators Economy, que son trabajar a partir de cosas que nos gustan, inspirarnos, crear un negocio y también a partir de crear contenido y de crear cosas de que nosotros nos gustan que a lo mejor nosotros utilizáramos. Si ustedes se ubican más o menos así, y me parece que es un paradigma que estamos viviendo todos hoy en día, empieza cada vez a hacerse más global y más popular. ¿Nos puedes dar dos o tres pequeñas ideas, consejos para quien nos escucha y decir, ojo, estas tendencias son importantes en el mundo? Si no estás emprendiendo ahora, pero piensas que en los próximos años vas a emprender, o si ya estás un poco inquieto que quieres hacer algo por tu cuenta, son tres o tres tendencias importantes que deberíamos tener en el radar para cuando empieces a hacer tu propio proyecto. Yo creo que hay dos o sea, te voy a dar dos principales, pero con mucha profundidad porque me gustan y me gustan mucho. Una, que un poco lo venimos hablando, es que podés crear local pero pensar global. Esto es decir, Ujú, bueno, empiezo pequeño, pero desde mi casa en Argentina, desde mi casa en Santiago de Chile, desde mi casa donde sea, puedo venderle a cualquier país del mundo, puedo ujú, vender lo que sea. Entonces, obviamente entendiendo las diferencias culturales y demás, pero podés, o sea, se ujú. puede tener clientes en cualquier lado. Entonces creo que eso es una de las bases. No pienses solo local, sino que ya abrite y empecé a pensar a todos lados y empecé a construir desde ahí. Ujú. Y la segunda, que es una tendencia más tecnológica, hay que estar muy atentos, y ahora te voy a hacer un paréntesis y te voy a explicar por qué. Hay que estar muy atentos al mundo de los NFTs, de los Ujú. NFTs, porque todavía está como creciendo demasiado a nivel comunicación, a nivel prensa, etcétera, está explotando por todos lados, pero después se va a depurar un poco de eso y va a quedar la tecnología. Y a mí la tecnología, lo que se está construyendo con la tecnología me parece increíble, porque podés literalmente crear lo que quieras dentro de eso. Para los que no saben lo que es un NFT, son criptoactivos, digamos, activos digitales que están basados en la blockchain. Les Ujú. invito a investigar un poco del tema, pero la gran clave parece ahí está en los contratos inteligentes, donde vos a ese activo le podés dar una serie de características que sucedan cuando la persona compra ese activo. Por ejemplo, te voy a dar dos ejemplos claros.
El US Open, que ahora está dándose en este Ujú. momento, lanzó sus NFTs donde si vos comprabas el NFT tenías acceso obviamente al evento, era como una entrada para el evento, pero además podías ir a jugar en las canchas del US Open 30 minutos, podías sacarte fotos con los trofeos, te daba acceso a un montón de cosas en ese contrato inteligente que eran como si fuera una entrada VIP, donde además, después de todo eso, te quedaba el activo del NFT, que puede ser como una tarjeta coleccionable que la puedes revender en el mercado y demás. Y después, por otro lado, por ejemplo, en una economía más tradicional, Gary Vaynerchuk ahora está abriendo un restaurante en Nueva York, donde para vos acceder a la membresía del restaurante tenés que comprar un NFT. Solo pueden acceder las personas que compran eso. Donde eso te permite ir a comer al lugar tantas veces y cuando ya te cansas, si no querés ir más o querés cambiarla por otro, puedes cambiarla por otro de otro restaurante o puedes venderla en el mercado al valor que le ponga la gente. Y está creciendo mucho. De hecho, Gary Vee fue uno de los grandes impulsores de todo Ujú. esto, que creó BeFriends, que BeFriends, vos con cada, puso a la venta 10.000, más o menos 10.250 creo que eran, NFTs, donde cada uno tiene una característica en específico. ¿Sí? Vos podías comprar uno que incluía, no sé, ir a jugar un partido de tenis con él, otro ir a ver un partido de la NBA en su palco con él. Entonces, cada uno tenía su valor. Para que tengan un parámetro, salió a la venta el más barato en $1.500 y el piso hoy está en $40.000 de reventa. Ah. Entonces, esto en 3 meses. O sea, Ujú. imagínense el crecimiento exponencial que tiene. Y de hecho, para cerrar, y el último detallecito, sacó ahora a la venta, y esto fue una jugada maestra para mí, sacó a la venta, ya los NFTs anteriores de Difference se agotaron todos. Y ahora sacó a la venta la preventa de su libro, que ahora no me acuerdo el nombre exacto porque es bastante largo, pero sacó a la preventa su nuevo libro que sale el 15 o 16 de noviembre. Entonces, él lo que dijo fue, para todas las personas que se quedaron afuera de Difference, pero les gustaría entrar en este mundo, a cada persona que compre 12 libros, porque el libro se llama 12 algo, para la persona que compre 12 libros, el día que salga a la venta, le voy a mandar también un token de regalo a su billetera. Entonces, ¿qué pasó? Por ejemplo, yo compré 12 libros, que después voy a ver cómo los traigo a Argentina, pero mi socio también se metió, como se empezaron a comprar de a 12 12 12 12 12 12 12 entonces se convirtió su libro en bestseller en un par de horas, número uno en todo Amazon, gracias a esta estrategia de NFT. Entonces creo que es una tecnología que se viene, que es muy interesante, que hay que entenderla, primero es entenderla y después ver cómo la podemos aplicar a proyectos tradicionales o nuestros. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Federico. Buongiorno, Federico. La primera parte nos has dejado muchos detalles, muchas ideas para poder hacer un negocio, desarrollar nuestras pasiones. Y sabes qué, te voy a comprometer que regresamos, hagamos otro episodio después para hablar de los NFTs, que de verdad, como dices, es una tecnología que hay que tenerla mucho en el radar, mucho en el ojo, porque además está haciendo, creando no solamente comprar un producto digital, sino creando experiencias, que es realmente hacia donde va toda la parte de emprender, de crearle a las personas una experiencia más global. Pero ahora lo que quiero entender es un poco más tu mentalidad como emprendedor, como creador de contenido. Lo primero que tengo que preguntarte, me imagino que tienes muchos por ser emprendedor, ser inquieto, pero ¿cuál para ti ha sido el hábito personal definitivo? El que tú dices, con este sí la verdad es que ha alcanzado la mayor cantidad de logros. Creo que la base fundamental, no tengo claro si califica como un hábito, calculo que sí, entiendo que sí, pero para mí es la disciplina, es Ujú. sostener disciplina. Entiendo que funcionaría como un hábito, y también los hábitos necesitan disciplina, pero creo que eso fue lo fundamental y te voy a argumentar el por qué. Yo la otra vez me puse a poner en perspectiva todas las cosas que fui armando a nivel contenido a lo largo del tiempo. Cuando me puse a mirar mi blog, por ejemplo, que ya es un blog que después cambió de nombre, fue variando a lo largo del tiempo, porque van 10 años. Pero en los 5 años que duró ese blog, me di cuenta que en 5 años, si lo traslado a palabras, escribí aproximadamente 12 libros ¡Wow! a nivel Ujú, blog. ujú. Entonces, si yo digo, claro, escribía casi todos los días, en promedio 500 palabras, a veces 1000, etcétera. Entonces lo saqué un promedio y dije, claro, el crecimiento no fue casualidad, fue Ujú. Claro. sostener eso en el tiempo y hacerlo de forma consecuente. Después a nivel podcast, que el podcast mío lo tengo hace muy poquito, y yo lo que hago, mi podcast son cápsulas de entre 8 y 10 minutos de un tema en específico, de un concepto en específico que quiero hablar sobre eso. Claro, 8 o 10 minutos, pero cuando lo pasé a horas,
había casi 50.000 horas de escucha. Claro. Entonces dijo, claro, es poner en perspectiva, pero la única manera de poder construir eso es esa disciplina. Eso, yo siempre digo, como me dicen, ¿cómo tenés tantos seguidores en Instagram que son más de 100.000? Y yo digo, hace 10 años todos los días genero algún tipo de contenido. ¿Mm? Es simplemente arrastre, es Ujú. cantidad de gente que es como una bola de nieve, que primero es algo chiquitito, después se agranda, se agranda, se agranda, se agranda, se agranda, y si lo sostenés durante 10 años, es muy probable que haya gente del otro lado y que tengas ese éxito. Entonces creo que para mí es, eh, primero, pensar a largo plazo, pensamiento es a largo plazo, paciencia y disciplina de sostenerlo en el tiempo. Vayas a hacer lo que quieras hacer, no importa. Y eso aplica a todo. Si querés ir al gimnasio y bajar de peso, y bueno, lo vas a tener que sostener Claro. en el tiempo. ¿Querés crear un negocio? Lo vas a tener que sostener en el tiempo. Y para cerrar un detallecito, un ejemplo que me gusta y que es muy claro es que yo siempre observo en la naturaleza cómo suceden las cosas, y cualquier árbol, si vemos, los Ah, árboles generalmente, los más grandes de todos, suelen tener las raíces más amplias, porque si fuera el más grande de todos, pero no tuviera las raíces, probablemente en el primer viento se cae. claro. Entonces, para mí es tipo, empezar construyendo de abajo, armar bien esas raíces, sostenerlo en el tiempo y darle años para que crezca. No, y como dices, funciona para absolutamente todo, incluso para las personas que como tú hacen trabajo creativo, la disciplina es importantísima. Yo me acuerdo mucho y de este mensaje que siempre decía Pablo Picasso, que Pablo Picasso decía, es, desde luego que existe la inspiración, pero te tiene que encontrar mientras estás trabajando. Hay que ir todos los días al estudio a trabajar, si no de nada sirve y nunca se aparece la inspiración. Ahora las cosas están cambiando mucho. Actualmente estás haciendo algo diferente que no habías hecho hasta hace muy poco para hacer mejor tu trabajo, algo, alguna rutina, alguna tecnología nueva, algo distinto que estés haciendo para hacer mejor el trabajo. Eh, Dos cosas te voy a nombrar. Una es esto de, mira, yo a veces tengo como una mentalidad muy de, entre comillas, caos y calma. Es como que no soy tan, por ejemplo, time blocking en mi agenda, sino Ujú. que bloqueo eventos puntuales, por ejemplo, esta llamada, cosas así que tengo que estar presente, pero después dejo muchos espacios de flow, de fluir, de ir encontrando. Tengo ganas de trabajar sobre esto y voy a profundizar sobre esto, teniendo en claro, obviamente, las prioridades, las responsabilidades y demás, pero me encontré mucho mejor en esto de ir fluyendo con mi energía, con cómo me encuentro, qué trabajo puedo hacer mejor en ese momento. Eso me funcionó muy bien. Es muy importante para eso conocerse a uno mismo mucho, que eso me llevó mucho tiempo. Probablemente hace un tiempo me tenía que obligar más a hacer cosas, porque todavía no me conocía tanto, pero ahora que me fui conociendo mejor en dónde funciona mejor, me fui ubicando dentro de mi empresa donde funciona mejor, encontré esto. Y lo segundo, que esto es algo más técnico, les recomiendo a todos investigar sobre el concepto de second brain, tipo un segundo cerebro digital, Ujú. que hay una escritora que lo hace muy bien. En YouTube, ahí si buscan la aplicación Notion más segundo cerebro, cerebro digital, que básicamente me estoy armando como un ecosistema de todas las cosas que me parecen interesantes, las empiezo a estructurar en temáticas puntuales dentro de ese segundo cerebro digital, que lo tengo armado en esta aplicación Notion, donde voy agregando todo lo que me parece interesante y argumento el por qué me pareció interesante en ese momento dentro de ese ecosistema, con ese sistema que les invito a leer, a ver en YouTube, que la verdad que me funciona muy bien porque cada tanto vuelvo y entro ahí, tengo un montón de información, de cosas interesantes que digo, uy, hoy sobre qué puedo generar contenido, por ejemplo, y empiezo a ver ahí y empiezan a disparar ideas y demás. Y ahí puedes meter tanto libros, artículos, Ujú. videos de YouTube, frases, etcétera. Y la verdad que tener eso, y si te le agregás el hábito de la disciplina y lo sostenés en el tiempo, imagínate en 2, 3 años la cantidad de Claro. información que puedes tener metida ahí adentro. Bueno, no lo conocía Second Brain, lo voy a buscar. Nosotros en Unofficial utilizamos Notion, una herramienta, la verdad, buenísima, que Sí. además es muy maleable, la haces como tú quieres, pero no conocía Second Brain, la voy a buscar, porque como dices, de repente hay tanta información que muchas veces pierdes más tiempo buscando dónde la tenías guardada. Un Que, detallecito, Second Brain es digamos, una metodología para meter dentro de Notion, ok, ¿sí? buenísimo. No es algo aparte, sino que te dicen, mira, es un esquema donde Ujú. puedes utilizar esto, meterlo dentro de Notion y ahí empezar a meter la información. Bueno, es ampliar tu capacidad de almacenar información, pero saber dónde está para poder después encontrarla en el momento que la necesitas. Ahora, ¿puedes recordar algún momento, una actividad, una acción, algo que hayas hecho que digas, mira, a partir de que hice esto, de verdad que mi carrera
profesional cambió radicalmente. Ahí despegaron las ventas o pude formar la segunda compañía, pero es que hice algo específicamente. ¿Puedes recordar, hubo algo específico en algún momento que digas, esto de verdad disparó mi carrera logarítmicamente? Te voy a nombrar dos momentos que están bastante conectados entre sí y son de hace mucho. El primero fue cuando tomé la decisión de decir, empiezo el blog, que fue ese Ujú, comienzo, que dije, encima, ni siquiera sabía de crear webs, no tenía idea de nada, registré un blogspot.com ujú. en ese momento, pero fue el puntapié de todo, ¿sí? Dije, sí, voy a arrancar acá, por más que sea algo que no sea lo más lindo de todo, de la mejor plataforma, etcétera, voy a empezar por acá. Creo que cuando registré ese momento, que en ese momento el blog era positive, viajes.blogspot.com, que todavía debe existir, debe estar ahí dando vueltas en el mundo. Eh, Creo que ese fue un momento de decir, me pongo en marcha. Ujú, Y el segundo fue cuando entendí que cuando algo nuevo aparece en el mercado, está bueno por lo menos entender esa tecnología, probarla y ver qué sucede, que en ese momento fue cerca de 2011, 2012, empezar a hacer publicidad en Facebook para ujú, llevar gente al blog. Que en ujú. ese momento la publicidad en Facebook casi no existía y literalmente ponías, no sé, $5 en publicidad y recibías decenas de miles de visitas en tu blog, porque claro, nadie estaba haciendo publicidad y aparecías en el feed de la gente y la gente cliqueaba y entraba. Entonces creo que siempre cuando aparece una nueva tecnología, una nueva herramienta, eso lo que aprendí ese día fue a metete, entender qué sucede, obviamente no pongas nada que no estés dispuesto a perder, pero probá, entender cómo funciona, porque cada vez crece todo más rápido y entender cómo funciona ese crecimiento te va a poner una ventaja competitiva. Bueno, como dices, hay que ser curioso, pero lo otro, hay que dar el paso, hay que empezar. Cuando empezaste el blog sin saber, porque uno no sabe dónde terminan las cosas. Ahora, ya has mencionado varias veces durante la conversación a Gary Vaynerchuk, pero ¿se te vienen a la mente uno, dos, las figuras que tú quieras, si es posible latinas, que utilices como referencia, personas que te inspiran, a quien sigues, a quien las personas que nos escuchan deberían de seguir? Te voy a nombrar dos latinos. De hecho, Ujú, justamente son argentinos, que los tengo bastante cerca, eh, que no son tan conocidos a nivel de empresa. ujú, Y de hecho no deberían serlo por a lo que se dedican, pero cuando los leo, los escucho, saco y aprendo muchas cosas. Que uno es Hernán Casiari, que es un escritor, que él creó una editorial para salir del mundo de las editoriales porque él era escritor y se da cuenta que con las editoriales no podía ganar plata a los escritores, sino ganaba la plata a las editoriales. Entonces creó un ecosistema de crear cosas independientes al punto de que ahora está financiando películas con gente que todos compran un bono de $100 y todos son socios de la película, entonces todos ganan. Entonces me parece increíble y además es un escritor que me fascina. Nunca sabes si lo que está contando es real o es mentira cuando escribe y vos decís, es fantasía, es alucinante. Hernán Casiari. Y otro que justo, los nombro los dos juntos porque ayer vi una entrevista que le hizo este segundo que te voy a contar, a Hernán Casiari, online, que es un artista que se llama, a nivel artístico, se llama Soy Rada, que era mago, después empezó a hacer música, después empezó a hacer tipo como show de stand-up y crea ecosistemas de shows que mezclan todo, porque él dice, yo tengo ganas de hacer lo que me divierte y ujú. construir experiencias alrededor de esas cosas que me divierten y mezcla la magia con el show de stand-up y ahora tiene una banda y toca con la banda y canta y crea canciones que mezclan todo. Me parece alucinante lo que está construyendo y ahora en Argentina es muy conocido y está haciendo giras por Latinoamérica y demás. Esos dos a nivel así artístico. Después sí te tengo que nombrar uno que obviamente no es latino, pero siempre me gustó la filosofía de vida de Richard Branson, que obviamente muchos lo deben conocer, Claro. que tengo la fortuna de tener su autobiografía firmada por él, que es uno de mis tesoros ahí guardados, porque siempre me gustó esto de crea cosas pero se divierte, tiene la filosofía de vida muy clara, vive en un lugar en la naturaleza, o sea, tiene como muy claras sus prioridades y le gusta crear cosas que le diviertan. Creo que Claro. esas son mis referencias. Bueno, nos has dejado tres muy buenas referencias. Hernán Casiari, voy a tener que buscarlo para entrevistarlo en el programa porque me parece que lo que nos cuentas parece súper interesante y que el programa se llama Increíble. Inconfundible, suena como una persona inconfundible y soy Rada, también hay que buscarlo, a los que nos gusta la música hay que seguirlo. Y bueno, después de Richard Branson, yo toda mi vida he trabajado, bueno, casi toda mi vida en la industria de la música, por supuesto es un referente Richard Branson y hay una cosa que me gusta mucho de lo que él dice. Él dice, no hay nada peor que formar a un empleado
contratarlo, formarlo y que se vaya. Sí, sí hay algo peor, es no formarlo y que se quede, ¿no? Dice, eso es lo más malo que te puede pasar, Totalmente. que te llenes de colaboradores que no tienen nada que aportar. Ahora, esta pregunta es un poco complicada, pero me gusta anticipar que es complicada para alguien como tú, porque ya estoy viendo atrás tu librero. Entonces, por favor, recomiéndanos lo que tú quieras. Puede ser un libro, un podcast, una revista, un blog, lo que tú quieras, pero nada más dinos por qué las personas deberían utilizarlo como fuente de información o de inspiración. Bien, te voy a nombrar tres recursos diferentes. O sea, Mm, en realidad son dos libros y un podcast. El podcast, uno que a mí me divierte mucho escucharlo, que de hecho lo tengo siempre, hace un par de años siempre lo escucho, que se llama Las promesas de Elon, que está basado como en las promesas de Elon Musk, que es un podcast de tecnología, donde hablan de diferentes tecnologías, invitan a gente a hablar sobre diferentes cosas, sobre lo que se viene, sobre el futuro, desde diferentes ujú. aristas, desde la música. Entonces es como muy versátil y muy abierto. Entonces siempre me pareció un podcast divertido y para escuchar ahí y tenerlo de fondo. Y después te voy a decir dos libros que uno, o sea, uno sí, desde ya, como te digo, cualquier emprendedor debería leer alguna vez la biografía de Richard Branson en esto de cómo conecta el estilo de vida y Ujú. todo lo demás, que fue una de las personas, de las primeras personas en cruzar el océano en globo aerostático. O sea, tiene historias, como decís, qué locura, vivió mil vidas en una vida. Entonces me parece muy interesante. Y después, el otro me voy a tomar un atrevimiento, voy a recomendarte primero el libro Sapiens de Harari, Ujú. de Animales a Dioses, que ese me parece que es fundamental para Fundamental. entender qué nos trajo a donde estamos hoy. Y la concesión que voy a tomar es después le hace también el Homo Deus, que es como el futuro de también Harari, porque todos los libros de Harari creo que es la persona que más capacidad tiene de resumir millones y millones y millones de años en 500 páginas. Sí, una visión increíble. Dos de los autores consentidos también de los escuchas de Y es muy Inconfundiblemente. objetivo, Sí, eso me parece interesante. Es muy difícil ser tan objetivo en tantos temas. la capacidad de resumir ideas y de presentarlas de manera sencilla de Yuval Noah Harari es increíble. Así que, bueno, ya Federico nos ha dejado buena tarea. No se preocupen si están haciendo ahora ejercicio, si están caminando a su mascota y no pueden tomar nota. No se preocupen, vengan más tarde a las notas del programa y ahí les dejaremos las ligas directas, los enlaces directos a las recomendaciones de Federico. Ahora, como sabes, el programa se llama Inconfundible. Me gustaría saber qué hace a Federico Bongiorno inconfundible. Y esto lo voy a responder con lo que me dicen las personas de mi entorno, equipo y demás, porque a veces es más fácil verse reflejado en lo que te dicen los demás que en lo, porque todo sucede en la interacción con los demás. Entonces creo que es más fácil hacerlo así. Y siempre me dicen que tengo una muy buena capacidad de entender muchas cosas y bajarlas a conceptos simples y Ujú. resumirlos y bajarlos a tierra. Entonces creo que lo que me hace inconfundible dentro de mi ecosistema es esa capacidad de ver muchas cosas y de entenderlas y de bajarlas a algo simple. Buenísimo. O por favor, antes de despedirnos, dinos dónde podemos saber más de tu trabajo, las compañías, dónde vemos lo que estás publicando. Perfecto. A nivel personal, mi sitio web es fedebongiorno.com, que probablemente después lo dejen ahí por escrito, y Ujú. mi Instagram es @bongiornofede. Así que por ahí pueden encontrar todos los links y cosas que se van desplegando a partir de ahí para investigar qué más hay por todo este ecosistema. Antes de despedirnos, preséntanos quién está atrás de ti. Ah, él es Huapi. Huapi por un lago que se llama el lago Nahuel Huapi, que vino, es rescatado Oh, de esa zona, que es la zona de Bariloche de Argentina. Así que ahora es un perro de sillón que ya está en su momento de decirme, bueno, ahora ya he sacado un poco al jardín a correr un poco. Pero estamos en días de lluvias acá, así que estamos ahí negociando un poco. Pero bueno, es Huapi que siempre está de fondo en todas las videollamadas. oye, antes de despedirnos, perdón, una última Sí, cosa. De claro. todo lo que hablamos, si tienes la oportunidad de que las personas se queden con una idea, porque hay muchos consejos, muchas cosas que hay que hacer nota, revisar, pero si tú tienes la oportunidad de que digas, mira, de todo lo que hablamos, si se quedan con esta idea, me quedo satisfecho, ¿con qué te gustaría que se queden? Vamos a aprovechar esa capacidad de resumir. Para mí, te lo voy a resumir en un par de palabras, que es empezar con cosas que te gustan, Ujú. tener disciplina para sostenerlas en el tiempo y empezar a observar en largo plazo qué te gustaría construir con eso. Para mí esa es la columna vertebral de cualquier cosa que quieras construir con tu vida.
Buenísimo, pues Fede, un abrazo grande, otro para Guapi. Espero que la próxima vez sea en persona, ya sea que nos visites aquí en Miami o que yo tenga la oportunidad de ir a Buenos Aires. Tengo muchísimas ganas de una Quilmes oscura que no encuentro en ningún lugar más que cuando voy a Buenos Aires. Es deliciosa esa cerveza, así que espero que sea pronto y nos la podamos tomar. Y hablaremos de proyectos, de ideas, de lo que se nos venga en el futuro. Seguro que sí. Bueno, en algún momento estaré por allá, así que lo que sea primero será esa cerveza. Mil gracias por el espacio y bueno, esperemos estar conversando nuevamente muy pronto. Y a todos los que nos escuchan, con esto terminamos la entrevista con Federico Bongiorno. Les recuerdo que todas sus ideas, consejos y recomendaciones las pueden encontrar en las notas de este programa.